días a todos y gracias por acompañarnos esta mañana. Soy Carlos Grau, director general de la Barcelona Mobile World Capital, la Fundación Mobile World Capital, que participa en la organización de estos encuentros, estos Mobile Talk, de debate y de reflexión sobre temas que creemos que ahora mismo están en la agenda de muchos de nosotros y en un momento, como sabéis, el tema de datos y el tema de seguridad de datos está prácticamente en todas las agendas. Lo vimos en el último congreso, en el que, como sabéis, hubo tecnologías de todo tipo. Vimos vehículos conectados, vimos muchos drones, vimos muchos robots, pero al final, detrás de toda la tecnología, había servicios, información cada vez más personalizada al usuario y temas en el que el dato se está convirtiendo en el principal activo. Tenemos ya el 25 de este mes el nuevo reglamento europeo, por fin un nuevo reglamento de protección de datos que yo creo que va a cambiar bastante las reglas del juego y precisamente la mesa de hoy va para compartir reflexiones. ¿Qué va a cambiar respecto a la ley orgánica de protección de datos que hemos tenido hasta el momento? Este nuevo marco europeo es un marco que unifica y regula un nuevo entorno que hasta ahora en muchos países de la Unión Europea ha sido diferente. Alemania tenía una normativa más próxima a la española, pero hay otros países con una normativa de protección distinta, con lo cual es un proceso de armonización, pero probablemente lo más importante es que va a cambiar tanto para las organizaciones y las empresas como para nosotros como consumidores el entorno de gestión. Vamos a tener más libertad, quizás más flexibilidad, libertad de elección, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los datos? Y también más responsabilidad de qué hacemos con ellos. Y yo creo que eso va a requerir para todos una reflexión tanto de formación a nivel individual y a nivel de nuestras organizaciones y empresas en la oportunidad que supone este cambio. Un cambio importantísimo y un cambio que yo creo que va a ser muy trascendente en toda la economía digital. Desde la Fundación y desde los programas que impulsamos en el Laboratorio de Innovación Social, el D-Lab, que veo que está Jordi está por aquí, el director de D-Lab, Jordi, está gran parte del equipo D-Lab, Jaume, que están por aquí. El tema de datos y el tema de seguridad de datos es una prioridad y también con mucho orgullo de participar y colaborar en algunas iniciativas que están surgiendo muy innovadoras alrededor de datos, como el proyecto de salus.com, que espero que nos habléis luego, ¿no? Nos deis novedades, ¿no? Porque al final, ¿para qué queremos como ciudadanos utilizar nuestros datos? Pues probablemente quizás también para mejorar servicios y quizás el servicio de la salud y ayudar a mejorar el conocimiento de todo lo que es investigación y desarrollo alrededor de salud nos ayuda a mejorar el servicio a todos. Yo creo que hay una oportunidad de proyecto espectacular. Desde la Fundación es un orgullo poder ayudar con nuestro granito de arena, con recursos, a que este proyecto tire adelante. Y bueno, yo muy ilusionado con este Mobile Talk de hoy. Normalmente en los Mobile Talk siempre hay algo de debate. Siempre hay algún outsider, alguien que discrepa. Yo tengo ganas de saber, tenemos una mesa con un panel de lujo hoy. Tengo ganas de saber, porque siempre la gente de nuestro equipo de marketing pone a alguien que lleve la contraria al resto de la mesa. No sé por qué, quizás para crear polémica, ¿no? Tengo ganas de saber quién va a ser el que va a polemizar hoy en la mesa, ¿eh? Pero la verdad es que tema importante, tema relevante, yo con muchas ganas también de aprender de esas reflexiones con vosotros y agradeceros que hayáis hecho ese hueco para estar con nosotros hoy. Y nada, simplemente paso la palabra a Mara Balestrini, consejera delegada de Ideas for Change, que va a liderar y va a moderar el panel. Mara, por favor. Hola, buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar presentes aquí esta mañana. Supongo que en los últimos días habéis recibido una cantidad de emails que os pedían que dierais consentimiento a seguir recibiendo newsletters y otorgando vuestros datos a toda una serie de empresas. A mí lo que me pasó personalmente fue, me dio cierto pánico darme cuenta de la cantidad de empresas que tienen mis datos, que yo no tengo ni idea cómo sucedió esto de que en algún momento supuestamente yo di mis datos a esta empresa. Es realmente un momento clave y muy oportuno para esta Mobile Talks, tener el debate que vamos a tener, sobre todo teniendo en cuenta que en 2 días entra en vigor
la GDPR o el nuevo Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque cada vez más nos damos cuenta de que tú eres tus datos, o tus datos son capaces de proyectar una representación de ti, que hace que quien tenga esos datos tenga la capacidad de saber mucho de ti. Incluso escándalos como el de Cambridge Analytica nos permiten pensar el enorme impacto, el enorme riesgo, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, de que tus datos estén en manos de terceros. A esto se suma que en los últimos años las empresas que comienzan a recoger datos, muchas de ellas empresas de redes sociales como Facebook o incluso de dispositivos inteligentes como los las televisiones smart o tal, se dieron cuenta de que comercializando esos datos tenían un modelo de negocios. A este modelo de negocios se le llama el extractivismo de datos. Es decir, todo lo que no pagues con dinero lo estás pagando con tus datos. Y lo que nosotros hacemos con estos datos, tú necesariamente no lo conoces y puede ser llevarnos a situaciones como las de Cambridge Analytica, donde se presume hubo una injerencia en las elecciones democráticas de los Estados Unidos a través de la utilización de estos datos. Es necesario repensar nuestra regulación en torno a la propiedad de los datos y la privacidad, y esto es justamente lo que está haciendo la Unión Europea. Y en este gesto está levantando una bandera por la libertad, por las garantías, por los derechos, que es muy potente y presenta una nueva geopolítica de los datos, ¿no? Como decimos con Javi Creus, mi socio. Tenemos el Big Brother chino, donde las tecnologías de surveillance, ¿cómo se dice? De vigilancia, están cada vez más embebidas en la sociedad. El Wild West americano, donde las empresas surgen en torno a estos modelos extractivistas de los datos, y una Unión Europea que está peleando por imponer o proponer un nuevo modelo de gobernanza de los datos que cambia algo fundamental. Hasta ahora, el juego de los datos parecía ser un juego de a dos. Las empresas que utilizan los datos y cómo responden estas ante las administraciones. Lo que hace el nuevo reglamento es transformar esto en un juego de tres. Cuando este nuevo reglamento reconoce que los datos son de los ciudadanos y que los ciudadanos tienen el derecho de portabilidad de los datos, de repente el ciudadano asciende como un tercer jugador, con un poder bastante fundamental. Y esto abre juego a una cantidad de nuevas oportunidades que nos pueden permitir imaginar futuros que molan, futuros que no son tan distópicos como los que vemos en series como Black Mirror. Sobre la base de este contexto, vamos a tener un debate fascinante con un grupo de panelistas que son capaces de aportar una mirada diversa desde ámbitos diferentes. Antes de pedirle a mis panelistas que suban al escenario, os quería contar que también vais a tener la posibilidad de aportar al debate. ¿Cómo se hace esto? Esto se hace a través de la utilización de una herramienta que se llama Slido. Debería aparecer ahora. Os tenéis que conectar a la red y vais a esta herramienta que se llama slido.com y con el hashtag MobileTalks vais a poder acceder a una serie de preguntas, ¿vale? Lo que va a suceder durante el panel es que yo os voy a hacer una pregunta, 3 en total, y vosotros podéis utilizar el móvil para votar respuestas sobre esa pregunta. Y esas respuestas van a intervenir en el panel, ¿vale? ¿Me he olvidado algo, Alba? No, vale. Pues voy a invitar a mis panelistas a subir a la mesa y damos comienzo a la sesión. Muchas gracias. Vale. Entonces, yo voy por aquí. Okay. A ver.
¿Cómo estamos de tiempo? 10, muy bien, vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar, voy a presentar el panel muy brevemente y luego os voy a dar unos 2-3 minutos para que os presentéis vosotros de una manera un poquito más en detalle y nos contéis cómo es vuestra relación con los datos, en vuestra práctica, en las iniciativas que representáis o en vuestro trabajo. Y esto un poco para sentar las bases y para que el público os conozca y sepa desde dónde vais a aportar. Primero os presento en esta secuencia. Primero tenemos a Luis Sanz. Luis Sanz viene del Ayuntamiento de Barcelona y es el nuevo DPO, que es una figura. DPO quiere decir Data Protection Officer o Delegado de Protección de Datos. Y es una nueva, estamos como estrenando un rol. Es una nueva figura que de hecho surge a partir de el nuevo reglamento europeo. Así que gracias por estar aquí. Segundo tenemos a Javi Creus, que es fundador de Ideas for Change y además es cofundador de Saluscop, la primera cooperativa de datos ciudadana fundada en España. Tenemos a Itziar de Lecuona. Itziar trabaja en la Universidad de Barcelona y es la subdirectora del Observatorio de Bioética y Derecho. Luego tenemos a Jesús Maltrat, que es socio del área de privacidad de RCD y además abogado. Tenemos a Sabina Guaylupo. Sabina es directora de privacidad y protección de datos de Inmark Europa, también abogada. Y por último tenemos a Oleguer Sagarra, que es científico de datos y es director de Drivia, que es un estudio de análisis de datos y ciencia de datos, ¿no? Vale. En el mismo orden en el que os he presentado, me gustaría que contaras un poquito más sobre vuestro trabajo cotidiano y cómo se vincula esto a los datos y al GDPR. Luis. Bueno, en mi caso, como decías, a ver, me estreno como DPO, pero ya hace, pues creo que desde el año 2000, porque a algunos no les suena, piensan que el GDPR es una legislación que es de ahora, piensan algunos que es del siglo XXI, es del siglo XX. La primera ley de protección de datos del 92, en el Ayuntamiento de Barcelona prácticamente arrancamos estas políticas desde el 96 y con un rol un poco más, no tan quizás tan focalizado, tan potente, tan específico como ahora, pero ya lo he venido realizando. Es un rol hasta cierto punto triple, que es un poco lo que luego... estamos en ese triángulo que antes ha salido entre los responsables de tratamiento, que en este caso en un ayuntamiento como el de Barcelona son muchísimos, la autoridad de control, somos el punto de enganche con ellos, pero también con la ciudadanía. Con lo cual, bueno, esta parte de la ciudadanía quizás sea la más nueva que nos tocará en este cometido. Yo la hago con mucho gusto porque creo que es la esencia del GDPR y bueno, en principio es una colaboración entre temas técnicos, temas jurídicos, porque estamos en una administración y la mayoría de los datos los tratamos con temas legales. Yo soy ingeniero, nunca está de más conocer 3 o 4 leyes, en eso sí que las hemos trabajado, a pesar de todo tendré letrados o letradas en mi equipo y esto pues supongo que nos permitirá hacer un rol polivalente, que es el que se le exige al DPO. Perfecto, gracias. Yo soy Javi Creus de Ideas for Change, somos un laboratorio de ideas y una consultoría de estrategia dedicada a producir futuros que molan. Creemos que se puede hacer más con mucho menos. Estamos muy atentos a la evolución de tecnología y de las capacidades ciudadanas. Hemos visto y hemos comprobado cómo cuando los ciudadanos producen datos sobre las humedades en Bristol que no existían, sobre el ruido en la Plaza del Sol, sobre el aire en Pristina, Kosovo, los ciudadanos avanzan con su agenda y consiguen cambiar una plaza, cambiar una constitución o cambiar el funcionamiento del ayuntamiento. Y estamos promoviendo, junto con otros, Saluscop. Saluscop parte de la base de que los datos son nuestros, es lo que nos dice la GDPR, de que los datos curan, cura más donar datos que donar un órgano o donar sangre a veces, de que el acceso a los datos ahora es muy difícil, solo aquellos que tienen los recursos, el tiempo, llegan a acceder a los datos para investigar y, en consecuencia, solo pueden investigar cosas que ofrezcan muy alto retorno. Con lo cual hay muchas cosas de impacto en nuestra salud, en una salud hecha de viejos y crónicos, donde solo el 20% depende de la asistencia sanitaria, un 30% depende de los hábitos, un 40% depende del contexto económico y social, para
que nosotros pongamos en común nuestros datos y decidamos juntos cómo los queremos prestar para la investigación. Esta es la idea que estamos desarrollando, liderados por Andrea Barbiero, que está allá, y para la que contamos con el apoyo de la Mobile. ¿Cuál es nuestra visión de la ley? Nuestra visión es que la emergencia de este nuevo actor nos da oportunidades a los ciudadanos para coger esta nueva energía y enfocarla ya donde creamos que vale la pena. Gracias, Javi. Itziar. Pues gracias. Yo soy Itziar de Lecuna, yo trabajo en la Universidad de Barcelona, soy profesora en la Facultad de Medicina, pero mi formación de base es Derecho. Me especialicé en los aspectos éticos, jurídicos y sociales de la investigación en seres humanos y a finales de los 90 yo pensé que lo mío serían los genes y resulta que ahora van a ser los datos, ¿no? La combinación entre los genes y los datos. Entonces yo sí que estoy viviendo el salvaje oeste, como tú has dicho, de la medicina datificada, de la sociedad digital, en la que bueno, todos damos y recibimos algo, pero siempre la transacción forma parte, ¿no? El juego está en la intimidad y los datos. Tenemos también un centro de investigación, el Observatorio de Bioética y Derecho. Lo que hacemos es, por supuesto, investigar, publicar, lo típico y tópico, pero hay una parte que me interesa comentar, que es esa parte de conectar con la sociedad, de transferir el conocimiento a la sociedad y, sobre todo, generar mucha polémica, mucho debate, sobre todo para que el ciudadano esté informado sobre este tipo de cuestiones que comentaban, ¿no? El valor que tiene la intimidad en esta sociedad digital y, por lo tanto, pues, lo que a mí me preocupa ahora y de lo que supongo que hablaremos es de la convergencia entre, por ejemplo, el Big Data, la inteligencia artificial y todo lo que llevamos acumulado ya en el ámbito de la investigación. Así que a eso me dedico. Fantástico, gracias. Jesús. Pues yo soy abogado, me llamo Jesús Martrat, he estado 20 años en la industria farmacéutica, por lo tanto soy más abogado de empresa que de despacho, aunque ahora llevo 1 año y medio pues, en el despacho en el que estoy, Russo Costas Duran. Entonces, allí tengo este doble rol de socio del área de farma y socio del área de privacidad, porque mis últimos 6 años en la empresa farmacéutica en la que estaba, pues me pidieron que me ocupase del área de protección de datos. Lo cogí al principio con mucha ignorancia, con mucha pereza, pero me gustó porque me hacía estar muy en contacto con los equipos comerciales y una visión internacional muy importante. Y me he especializado. En nuestro despacho estamos muy enfocados a innovación. Entonces, tenemos muchas startups, también pymes y grandes empresas, pero tocamos mucho tema. Yo particularmente asesoro en protección de datos a modelos de negocio muy diferentes, tanto en áreas de investigación, en sector salud, en sector e-commerce puro y duro, intermediarios en los sectores financieros, bancarios, seguros, ideas de todo tipo que las startups ponen encima de la mesa y no dejan de sorprendernos. Y es muy divertido trabajar con tanta variedad de ideas, pero siempre transversalmente está el tema de los datos. Quería comentar que Amara nos decía antes, no sabía que tantas empresas tenían mis datos. Yo hace muchos años que decidí crearme 2 o 3 cuentas de Google y solo las daba para publicidad. Y siempre las he mantenido activas. Al cabo del día recibo pues, del orden de unos 60 a 100 emails de publicidad en esas cuentas. No me cuesta más de 2 o 3 minutos revisarlas y me han mantenido vivas esas cuentas. Entonces ahora no me está sorprendiendo. Por cierto, luego para el debate quiero decir que la mayoría de estos emails o son innecesarios o son ilegales. Gracias, Jesús. Sabina. Hola, buenos días. Mi nombre es Sabina Guailupo, yo vengo de la empresa Imar Europa. Yo, al igual que mis anteriores colegas, también soy de formación abogada, pero siempre he desarrollado mi actividad profesional en el ámbito de la I+D, en el ámbito de las nuevas tecnologías. Siempre participando en algunos proyectos nacionales, pero sobre todo en el ámbito de los proyectos europeos, proyectos financiados por la Comisión Europea en los diferentes programas marcos que ha habido a lo largo de los años. Dentro de este tipo de proyectos, pues siempre llevaba las cuestiones legales. O sea, era la rara de los consorcios, porque todos mis socios eran desarrolladores, informáticos, tecnológicos, y yo era la abogada, la que siempre recibían con, ¿ahora qué nos vas a decir? Bueno, ahora resulta que soy a la que todos llaman. Nos dicen, Sabina, por favor, ayúdanos, échanos la mano. Bueno, pues todo ese trabajo que hicimos a lo largo de los años, todo lo que hicimos relativo a conceptos que habréis oído o que oiréis a lo largo del debate, como Privacy by Design, Privacy by Default, pues son conceptos que empezamos a aplicar en cada uno de estos proyectos.
Por otra parte, fruto de la participación en estos proyectos de I+D, conociendo tendencias, nuevas tecnologías, avances tecnológicos, posibilidades tecnológicas, etcétera, dentro de mi empresa, que al final es una consultora que se dedica a estudios de mercado, a estudios financieros, es decir, tratamos datos, ayudamos a nuestros clientes a llevar a cabo su transformación digital. Es decir, conociendo cuál era su forma de trabajar, cuáles eran sus necesidades, les ayudamos, fuimos con ellos de la mano a llevar a cabo procesos de transformación digital para la mejor utilización de sus datos, para la implantación de procesos que ayudaran a conseguir una mayor eficacia, eficiencia a la hora de tratar todos los datos que necesitaban y sobre todo para obtener un verdadero valor respecto de los resultados que esos datos les daban. De la mano de estos proyectos de transformación digital, en los últimos, voy a decir en los últimos meses, yo llevo años hablando de protección de datos, pero realmente solo de los últimos meses nos pidieron proyectos de adecuación al Reglamento General de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque cuando vas a presentar una propuesta de transformación digital, obviamente tienes que hablar de protección de datos y tienes que hablar de privacidad y tienes que hablar de que si tú quieres llevar a cabo un desarrollo tecnológico, hay ciertas cuestiones que tienes que tener en cuenta. Que si quieres mejorar procesos, hay determinadas cuestiones de privacidad que tienes que tener en cuenta. Fruto de todo esto, pues ahora tenemos un nuevo departamento, Hybrid Experience, que realiza los proyectos de transformación digital y una unidad de protección de datos, de privacidad y protección de datos, que ayuda a estos clientes a llevar a cabo, bueno, hasta ahora lo que se ha podido de adecuación al reglamento, adecuación que por supuesto continuará en los próximos meses, continuará la adecuación, no la observancia, la adecuación, porque como tú bien decías, bueno, ya hablaremos de estos emails que estamos recibiendo y su funcionalidad o su legalidad o ilegalidad. Entonces, bueno, con esto paso a mi compañero Oleg. Gracias, Oleg. Hola, yo soy Olaguer, soy el cofundador de Drivia Data Research, que es una consultoría de innovación digital cuantitativa, que básicamente lo que nos dedicamos es ayudar a nuestros clientes públicos y privados a generar valor con los datos. Es decir, no me gusta la palabra, pero explotarlos para tener un impacto. Impacto en el negocio o en las administraciones públicas, en este caso, en la gestión. Entonces, yo soy el que me peleo con datos y también con los abogados. Y básicamente lo que hacemos pues, es preguntarnos qué es lo que necesita el cliente y ver qué datos tiene, intentar resolver las necesidades que tiene usando esos datos mediante algoritmos, lo que se dice, bueno, el crunching, el data crunching, ¿no? Yo soy físico, antes estaba en la universidad y tengo un pasado también relacionado con lo de Ideas for Change, tengo un pasado en ciencia ciudadana, que lo que intentamos es formar a los ciudadanos para que bueno, tomen la iniciativa y recauden datos e intenten hacer acciones cuantitativas, es decir, basadas en datos, para pues, pedir cambios de legislación o para hacer ciencia. Esto es lo que hacía en el pasado, estaba en un grupo de investigación y luego montamos Drivia, que somos un grupo de todos científicos y científicas, doctores y doctoras, basado en disciplinas técnicas. Y bueno, en mi experiencia he trabajado para empresas privadas y públicas y no sé si vengo a ser optimista, pero creo que la GDPR es una oportunidad para que las empresas se den cuenta de que el privacy by design y todas estas cosas no es tener un DPO, sino es una cultura de datos. Una cultura de datos que quiere decir tener la infraestructura adecuada, porque la GDPR ahora pide bastantes cosas a nivel de infraestructura, tener la actitud adecuada, es decir, que el CEO no piense que los datos son suyos, los datos son de mis clientes, de mis usuarios, etcétera, etcétera, y también tener los recursos adecuados. Entonces, una vez hacemos esto y esto vale dinero organizarlo, pues ya que estamos, también podemos explotar los datos de una manera responsable. Y eso es lo que intentamos hacer en Drivia. Y bueno, estoy aquí para Perfecto, darle una nota optimista. Muchas gracias, Oleg. Antes de empezar, me gustaría preguntaros a vosotros que levanten la mano, ¿quién es abogado? Hay algunos. Vale. ¿Y quiénes de vosotros tenéis empresas de tecnología que capturan datos y los utilizan? Todos, vale. pero no lo dicen. Todos, pero nadie será juzgado. ¿Y quiénes de vosotros habéis participado alguna vez en una iniciativa que implicaba donar vuestros datos o utilizar vuestros datos? Todos. Ciencia ciudadana y tal. Claro, ¿no? Porque ante todos somos ciudadanos, todos, independientemente que seas abogado o empresario. ¿Os habéis dado cuenta, hasta ahora por lo menos, que no hemos hablado de qué es exactamente el GDPR, ¿no es cierto? Pues esto lo hemos hecho a propósito, porque la primera pregunta
es para ver cuánto sabéis del GDPR, ¿vale? Entonces, podéis activar vuestro Slido. Os voy a hacer la primera pregunta y cuando entréis allí vais a ver que hay 3 respuestas posibles. La primera pregunta es, ¿qué opción representa el mayor cambio del nuevo reglamento para el ciudadano? 1, por primera vez se recoge el derecho al olvido, a la portabilidad y a la transparencia de la información. D, mayor seguridad y avisos en caso de vulnerabilidad en la protección de los datos del usuario. Y 3, el usuario por primera vez dará su consentimiento explícito a la protección de datos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ahora cuando vosotros votéis desde el móvil, vamos a ver en tiempo real, ya lo estáis viendo, cómo avanza esto. Y mientras estos datos se van poniendo ahí en pantalla, yo quiero preguntarte, Olegué, empecemos por el principio. ¿Qué son los datos? ¿Qué son los datos? ¿Cómo se procesan los datos? ¿Qué es un algoritmo? Uf, qué complicado. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque 3 minutitos. Perfecto. No, para mí un dato es cualquier cosa que es susceptible de ser guardada con una información de contexto, es decir, temperatura, número de personas aquí, mi altura. Entonces, en el contexto de la GDPR, para mí, un dato personal, bueno, para mí no, para la ley, un dato personal es todo aquel dato que puede ser referido a una persona identificada o susceptible de ser identificable. Y esta última parte es la que es complicada, porque para mí, así muy fácil, yo los divido en 2 tipos. Lo que soy, es decir, mi orientación sexual, política, etcétera, etcétera, o mis datos biométricos, y lo que hago. Lo que hago, a qué horas me conecto a Internet, qué canciones escucho en Spotify, qué vídeos veo, qué opiniones expreso en la red. Entonces está bastante claro que lo que soy ya está bastante bien protegido por la OLPD y todos estaríamos de acuerdo que es importante protegerlo, mis opiniones políticas. Lo que en los últimos años el Big Data, que se le llama, o las infraestructuras digitales han permitido captar muchos datos de lo que hago cada día. Y es bastante evidente que cuanto más datos tengo de lo que yo hago, es más fácil primero identificarme y segundo saber lo que soy. Y entonces, esta segunda parte yo creo que es lo que ha cambiado las reglas de juego y lo que hace necesaria la GDPR. Esto se combina la posibilidad de recogerlos con la gran cantidad de tecnología ahora que tenemos para procesar todos estos datos. ¿Y cómo se recogen? Pues al principio se hacían solo con la revolución de Internet, ahora tenemos un sensor con patas, que es nuestro smartphone, que recoge absoluta cantidad de datos, o lo que has dicho tú, el IoT. Y entonces los datos son simplemente eso. ¿Para qué sirven los datos? Esto me lo preguntan a menudo. Yo siempre digo que para nada. Vale. ¿Qué quiere decir? Los datos sirven para cumplir solo te pueden dar respuestas o solucionar una necesidad. Si no tienes ninguna, pues no te sirven para nada. Hay muchas empresas que se puso de moda, como es barato recogerlos los datos, pues los recojo todos. Y luego ya pensaremos lo que hacemos. Entonces los van guardando en un sitio y se acumula lo que se llama la deuda técnica, es decir, ordenar estos datos. Por eso decía que la GDPR es una oportunidad, porque además implica que tienes que informar al ciudadano para qué quieres esos datos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven? Hay empresas que los usan muy bien y básicamente los usan para 2 cosas. Personalización, es decir, personalizar tu experiencia. Netflix, ¿qué película quieres ver? Amazon, estos productos igual te interesan porque has comprado estos otros. O para predecir ventas, predecir ocupación de un sitio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se trabajan estos datos? Pues en grandes infraestructuras, muy a menudo en la nube, que se llama, que esto también es un tema de seguridad que podríamos hablar un rato, por eso digo que me estoy pasando los 3 minutos, lo sé, pero para mucho. No. Y básicamente se tratan para llegar a un impacto de negocio utilizando algoritmos. Este también es un tema que la GDPR toca, porque ahora los ciudadanos tenemos el derecho de que se nos informe de los tratamientos automatizados de datos que hacemos. El problema es que muchas veces nosotros mismos, los que trabajamos con datos, hay ciertos algoritmos, no todos, que son difíciles de interpretar. Entonces hay que ver hacia dónde llega la ley con este tema de la interpretabilidad. Fantástico. Me imagino que, como decías, nos podrías brindar algún ejemplo donde algunas combinaciones de datos permiten saber algo muy concreto acerca de una persona que podría revelar aspectos que la persona no necesariamente quiere que se revelen, ¿no? Bueno, el escándalo de Cambridge Analytica es un poco eso. Ellos intentaron, con un dataset de personas controladas que conocían sus orientaciones políticas, intentaron ver si con sus datos de Facebook, sus comentarios, su actividad, su frecuencia, etcétera, etcétera, tú puedes inferir sus opiniones políticas. Pero hay otros ejemplos. Es decir, si yo tuviera acceso a vuestros patrones de acceso al teléfono móvil, seguramente sabría a qué horas trabajáis, dónde trabajáis. Hay un ejemplo muy claro de los temas del wifi. Pues yo miro
Entonces, en principio, estos datos no son identificables porque hay muchas personas que podrían estar en el mismo sitio, pero si yo no sé que estáis aquí, si no sé dónde estáis durante todo el día, seguramente, y esto se hace mucho, puedo identificar dónde vivís, dónde trabajáis. Bueno, es que no hay límites, es decir, los bancos tienen todos el histórico de transacciones. Entonces, esto se puede usar para obtener información, pero también para predecir. Yo quiero saber de todos mis usuarios cuántos se me van a dar de baja para ofrecerte mejores ofertas. Por ejemplo, los de Telefónica que te llaman, te dicen no te vayas, no te vayas, pues yo podría llegar a predecir una probabilidad de que esta persona se vaya en 6 meses. Igual a la persona de al lado le ofrecen una mejor oferta que a mí, solamente basados en estos datos. Hay una discriminación basada en el perfil que se puede establecer de una persona sobre la base de los datos, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Claramente, ¿no? Uno, la mayoría de las veces, desconoce que existen estas empresas que son capaces de crear este proto-Mara, proto-Itziar, ¿no? ¿Qué riesgos presenta esto y de qué manera el nuevo reglamento busca resolverlos? Riesgos todos. Entonces, bueno, a mí me gusta provocar, y no quiero que la gente se quede con una visión catastrofista del asunto para nada, porque estamos ante una oportunidad de oro y realmente depende de nosotros cambiarlo. Pero aquí hay una serie de cuestiones básicas que yo creo que el ciudadano, cualquier persona que esté interesada o no, porque esto ya no te puede dar igual, tiene que saber. Es decir, hemos cambiado de paradigma. La razón es la siguiente. Hemos pasado de ser anónimos o personas que con un código, ¿no?, nos podían desvincular determinados datos, esto es un clásico en investigación biomédica, a ser reidentificables, porque efectivamente todos hemos contribuido, pues yo creo que desde los años 2000 nos hemos pasado muchísimo tiempo construyendo magníficas bases de datos, por ejemplo, pensemos en las historias clínicas en Cataluña, ¿no?, compartidas, digitalizadas, donde está absolutamente todo. Si yo tengo hijos a mi cargo, si tengo alguna discapacidad, el código postal, que por lo tanto se puede saber qué capacidad económica tengo yo y cuál es mi nivel de salud, como tú decías. Tantas cosas que realmente, y tantos datos y conjuntos de datos, que este es el cambio, que hoy en día ser invisible, pretender ser anónimo es imposible. No se puede decir prácticamente imposible, es imposible, ¿no? Es lo que has comentado tú. Hoy en día, con el código postal, que todos lo damos en IKEA, en Mercadona, en cualquier sitio, libremente, con la fecha de nacimiento y el sexo, somos reidentificables, yo creo que estamos ya en torno al 98%. 98% o más, porque esto es lo que, bueno, en la literatura no podemos encontrar, tú, Oleguer, no me voy a meter en tu campo, pero bueno, volviendo al ámbito ético y al ámbito jurídico y al impacto social, es decir, esta innovación pretendida, ¿no?, a través de los datos, pues estamos pagando un precio muy alto, esto está claro, un precio muy alto que no lo cuantificamos nosotros como ciudadanos en euros, pero a nosotros ya nos tienen cuantificados, ¿no? Esta gratuidad, esta pretendida digamos, libertad o este empoderamiento, uno tiene que aprender a manejarlo y tiene que aprender a manejarlo ya, ¿no? Yo estoy muy preocupada y realmente apasionada, porque me encanta a lo que me dedico, por estas intersecciones que hay entre la investigación con datos masivos, esta explotación a escala masiva. Es decir, yo he dejado de ser Itziar de Lekuona para ser Itziar Lekuona, que por la mañana se levanta, está geolocalizada, los lunes da clase, los miércoles viene aquí a dar una conferencia. Es decir, yo soy un patrón de comportamiento muy predecible y eso realmente lo que hace es ayudar a las personas que tengan esos datos sobre mí, iniciativas públicas, privadas, buena fe, mala fe o lo que ustedes quieran pensar, a tomar decisiones, ¿no?, y a predecir mi conducta y a determinar qué es lo que voy a hacer yo, pues como la película, ¿no?, pero al revés, el siguiente verano, ¿no? Entonces, esto es muy gráfico y esto, por un lado, genera una oportunidad increíble, pero por otro lado pone de manifiesto un riesgo, que es el riesgo basado en la discriminación. Una discriminación que tiene que ver con, por ejemplo, lo que ha pasado con Grindr, ¿no?, porque todos estamos obsesionados con Cambridge Analytica, que esto ocurrió en 2012. Hombre, pues el ciudadano, el ser humano, tiene que espabilar un poco, porque si el Big Data es de los 2000 y en 2018 la Unión Europea se plantea, Big Data, cuando hablo de Big Data hablo de este tratamiento, ¿no?, masivo de datos y esta sociedad digital, pues uno se plantea que no solo reaccionamos lentos, ¿no?, los que nos dedicamos al mundo del derecho o los que gobiernan, sino el propio ciudadano. Porque lo que pasó con Cambridge Analytica es de 2012 y ahora le estamos, ¿no?, exigiendo al señor Zuckerberg una serie de explicaciones cuando esto ya está en manos de todos, estos datos ya han escapado. Entonces, el riesgo es esta potencial discriminación, que lo que a mí me preocupa, sobre todo, insisto, en el ámbito médico, que al final combina datos sociodemográficos de toda índole, ¿no?, nuestro comportamiento, es una discriminación a la que el ciudadano nunca va a poder llegar. Puede ser una discriminación light, en el sentido de, bueno, a usted no le ofrecemos esta innovación, esta aplicación de salud, a usted sí, o una discriminación que realmente nos lleve a identificar personas que son más costosas, por ejemplo, para un sistema, o, por ejemplo, que nuestros hijos o la sociedad del futuro
¿no? Estamos ya tomando decisiones sobre ellos. ¿Por qué? Porque si ya se tienen datos sobre mi comportamiento, sobre mi genética, sobre todas estas pautas que yo hablo, tanto sociodemográficas como de salud, pues mis hijos seguramente serán menos libres para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya se podrá saber, ¿no?, cómo me comporto yo, cuál es mi genoma, etc. Pero por otro lado es una oportunidad de oro, porque ¿quién no va a apostar por la medicina personalizada? ¿Quién no va a apostar por la combinación entre biobancos, entre datos personales de salud y combinarlo, ¿no? Establecer correlaciones para un mejor tratamiento, para saber antes los efectos adversos de los medicamentos, para las ciudades inteligentes, para todo? Pero, como cuando discutíamos lo del teléfono móvil, ¿no?, si ponemos repetidores en nuestras cabezas o no, bueno, tenemos que negociar, tenemos que establecer los límites y los riesgos que queremos asumir. Pero no podemos trasladarlo ni al que gobierna, ni al que diseña leyes, ni a cualquier persona que esté en vuestra cabeza. Al final somos nosotros los que tenemos que establecer los límites. Entonces, a mí me preocupa lo que tú decías, que no hay una cultura de intimidad suficiente para gestionar esto. Que es una magnífica oportunidad del reglamento, desde luego, pero está en vigor desde hace tiempo, está en vigor desde el año 2016, no se equivoquen. Lo único que ha habido mucha presión para que se dilate la entrada en vigor, la aplicación, no la entrada en vigor, yo misma, ¿no?, caigo en mi propia trampa, porque claro, ahí detrás hay unos intereses y realmente nos estamos preparando para un futuro que yo creo que la clave, y ya me callo y paso la palabra, es que nos están haciendo perfilados de nosotros mismos. Esta es la diferencia. Entonces, vamos a tener un derecho al olvido, que lo tenemos que articular, pero vamos a tener la oportunidad de reclamar, que esto para mí es la gran novedad y la gran aportación, ante la toma de decisiones automatizada. Un algoritmo me discrimina, no tengo acceso a este tratamiento, yo puedo pedir explicaciones por qué. Y a partir de ahí, claro, vamos a tener que confiar en la corrección humana, en la capacidad del humano de corregir los sesgos y, desde luego, de evitar potenciales y reales discriminaciones. No usos ilícitos, sino aquellos usos no deseados que terceros pueden llevar a cabo con estos datos, porque, por supuesto, los usos ilícitos van a estar castigados, ¿no? Perfecto. Y esto yo creo que es la principal novedad. Bueno, claramente hay, digamos que algunos riesgos vinculados a la captura masiva de datos y la utilización masiva y el cruce de datos, etcétera. La nueva ley viene, no es nueva, la no nueva ley, la vieja ley del 2016 viene de alguna manera a responder ante estos riesgos. Quienes están aquí presentes recién comentaron en Slido. Ahora no veo los resultados, pero alrededor del 60% considera que el mayor cambio que introduce el nuevo reglamento de cara al ciudadano es que por primera vez se recoge el derecho al olvido, a la portabilidad y a la transparencia de la información. Sabina, ¿nos puedes, ahora sí, ahora que ya tenemos las respuestas, nos puedes contar de manera muy sintética o cómo explicarías tú de manera muy sintética de qué va este reglamento y teniendo en cuenta la opinión de los aquí presentes, ¿cuánto de esto es cierto? Bueno, ¿de qué va el reglamento desde el punto de vista de los derechos? Desde el punto de vista de los derechos que tienen los ciudadanos. Bueno, antes de nada me gustaría, bueno, enlazando con lo que estaba contando ayer, que estoy completamente de acuerdo. Bueno, decir que el reglamento hay que entenderlo en su contexto. El reglamento no es una norma solitaria, aislada, única. Es una norma que viene encuadrada, es una norma europea que viene encuadrada, que es como el resultado de determinadas iniciativas y estrategias de la Unión Europea, como son el mercado único digital, la posibilidad de circulación libre de los datos y la economía digital. En este sentido, por un lado, la Unión Europea lo que pretende es facilitar la libertad de circulación de los datos, de la misma manera que existe una libertad de circulación de personas y mercancías, porque en eso consiste la economía digital, pero reconociendo que hay una parte de los datos, que son los datos personales, que merecen especial protección. Es decir, no hay que entender el reglamento como un impedimento a la hora de manejar o tratar datos, sino hay que entenderlo como una medida de protección hacia los usuarios, hacia los ciudadanos, respecto de sus datos personales. En este sentido, a la hora de articular el texto del reglamento, la Comisión escuchó las opiniones de diversos grupos, entre ellos el grupo de Responsible Research Innovation, donde se hablaba claramente o donde se reflexionaba teniendo en cuenta las tendencias tecnológicas, el momento en el que vivíamos y sobre todo los cambios tecnológicos que vamos a tener en el futuro. Es decir, ¿qué va a ser el siglo XXI? El siglo XXI es el siglo de la hiperconectividad.
Es decir, vamos a poder cruzar datos porque todos vamos a estar hiperconectados. Personal e instrumentalmente, no solamente lo que hagamos nosotros, sino lo que hagan nuestros aparatos que estén conectados dentro de nuestras casas, en nuestros trabajos, etcétera. Por ello, teniendo en cuenta todas estas cosas, todas esas cuestiones y la idea de hiperconectividad del siglo XXI, desde estos grupos de reflexión, desde el punto de vista de responsabilidad, ética, cuestiones legales, etcétera, lo que se pretendía plasmar y que luego así se recogió en el reglamento enumerando estos derechos de los que voy a hablar a continuación, lo que se pretendía a modo de principio general o a modo de principio que debe subyacer dentro de la aplicación de todo el reglamento y las normativas que vengan después, como el reglamento e-privacy. Son 3 ideas o 3 principios o 3 derechos fundamentales que tienen que ser reconocidos y protegidos para los ciudadanos. El derecho a no ser controlado, el derecho a no ser engañado y el derecho a no ser tratado injustamente. A no ser controlado, es decir, tenemos que tener cuidado con la vigilancia de la que hemos estado hablando. A no ser tratado injustamente hay que tener cuidado con los tratamientos automatizados, con los perfilados. A no tener perjuicios precisamente por la aplicación de estas nuevas tecnologías. De consecuencia del desarrollo o de la aceptación de estos 3 principios básicos son el reconocimiento de los principios o de los derechos que reconocía ya la antigua legislación, los reconocidos como derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición, y reconoce otros 2, la portabilidad, es decir, yo me los llevo, o la limitación de acceso. En este sentido, bueno, un poco como decía Itziar y también como dice la Agencia Española de Protección de Datos, la adecuación al reglamento, la aplicación del reglamento dentro de nuestras entidades no solamente tiene que tener en cuenta la observancia de estos derechos, sino que en lo que se refiere a las entidades, en la adecuación en sí, hay que tener en cuenta una gran labor de sensibilización y de formación a los usuarios, a las personas. Bueno, desde mi punto de vista, es verdad que el reglamento está en vigor desde el año 2016, se lleva hablando de él desde un punto de vista de redacción varios años más, pero ahora es como decía Itziar, es cuando parece que ha surgido y de la nada, absolutamente de la nada. Yo, bueno, desde aquí, si sirve para algo, a las administraciones públicas, a las instituciones, ha faltado labor de concienciación, ha faltado labor de información, ha faltado labor de puesta en conocimiento a los usuarios, a las entidades. Ahora, ¿por qué lo digo? No tanto por los derechos de los ciudadanos, sino porque el derecho a la privacidad, reconocido como actualmente es un derecho fundamental, no podemos entenderlo tampoco como un derecho absoluto. Tiene que estar ponderado a la libertad de empresa, a la libertad de mercado, a la actividad económica de las empresas, pero para llegar a una óptima ponderación y equilibrio entre estas 2 partes, y si contamos la tercera como administración pública, como decías tú al principio, pues tenemos que llevar labores de sensibilización, información, concienciación a los usuarios. Lo que quiero decir es que ¿de qué sirve tener escritos en un reglamento de derechos si no los conocemos? Si no conocemos el alcance. ¿De qué nos sirve hablar de la portabilidad si no explicas exactamente en qué consiste? ¿De qué significa? O sea, ¿podríais explicar qué significa perfilado? ¿Tratamientos automatizados? ¿Sabéis en qué consisten? Nos queda un gran camino. Propongo hacer, y esto está totalmente fuera de guión, un mini glosario co-creado sobre algunos conceptos claves que hay que saber al respecto. No voy a poner a prueba a nadie, solamente me gustaría que definiéramos perfilado y microtargeting. ¿Algún voluntario? ¿Qué significa? No, sí. Yo ya he hablado mucho. No, pero puede, porque esto está fuera de guión. Entonces aquí vamos a hacer una pausa. Y si vosotros queréis saber, o todos ya sabéis qué es todos estos términos, ¿queréis saber? El perfilado es lo que ha explicado Legué y la idea de que como estamos dando datos y además son 24/7, es decir, constantemente, ya se pueden tomar decisiones en tiempo real. Por lo tanto, un perfilado mío es
con mi móvil y con el Internet de las cosas y hasta donde yo quiera estar conectada, terceros a los que yo he dejado acceder y terceros que a su vez compran datos a estos terceros y terceros de estos terceros, como la película de los hermanos Marx, de la parte contratante de la primera parte, pues tienen acceso a mis datos. Y yo con el primer tercero con el que supuestamente hice un contrato de darle los datos que desconozco y que no me voy a leer los términos y condiciones, que es algo que jamás haremos, que para eso están, ¿verdad?, para no leerlos, como los prospectos de los medicamentos, pues ¿qué pasa? Que lo que decía antes, yo soy menos libre en tanto en cuanto se toman decisiones sobre mí que desconozco y desconoceré. Es decir, cuando no me den un trabajo o cuando mis hijos no sean aptos para un trabajo, para un seguro, les dirán, usted no da con el perfil, usted no puede ser candidato a nuestro servicio. Pero no sabrán por qué. Sin embargo, todos esos terceros ya tendrán datos de su genoma, de su comportamiento, que hará que, creyendo que son libres para decidir, no lo son. Esta es mi preocupación. Y no es un futuro distópico, sino que es un futuro prometedor en el sentido de que tenemos que cambiarlo ya. Vale, perfilado, Esto es un perfilado. crear perfiles de personas sobre la base de los datos que tenemos de ellos. Permíteme hacer Sí. un ejemplo real. Un perfilado es lo que una casa de cosmética le pediría a su agencia de publicidad para hacer publicidad. Le diría, quiero mujeres que vivan en Cataluña de entre 30 y 50 años, aficionadas al deporte, de un nivel adquisitivo medio alto. Este es el perfilado. Entonces, esa agencia de publicidad o lo trabaja ella misma o lo externaliza a gente que trabaja con algoritmos y que tiene datos. Vale, perfecto. Apunta Entonces, en esto el- permite hacer microtargeting, que es la segunda palabra y que viene el caso de lo de Cambridge Analytica. Que es una vez que yo identifico usted, persona de derecha a izquierda que tiene tal edad, influencia Pero ¿verdad? hay una diferencia, o sea, mujeres de 60 años o chicas jóvenes, etcétera, lo que sea. La cuestión es que eso es exponencial ahora, porque tú vas a mirar a bases de datos, por ejemplo, ¿no?, que tienen más datos, con lo cual la persona que entre ahí primero tomará una decisión sobre, yo qué sé, pues eso, una campaña de publicidad, pero eso le llevará a otra toma de decisiones que es exponencial, porque le llevará a siguientes modelos de negocio basados en estos datos. Ahora bien, es verdad que en Europa existe la obligación de reutilizar los datos que tenemos acumulados, es decir, esto no es una cosa que nos hemos levantado y se nos ha ocurrido la idea, ¿eh? Es una obligación que tenemos para utilizarlos, ¿no?, pues por el bien común y luego pues por intereses personales, por supuesto, dentro de unos límites. Pero esta es la idea del perfilado. Luis, un comentario. un Este último- del glosario. Un último detalle del perfilado. Vale. Yo pienso que hay que distinguir dos tipos de perfilado. El perfilado que puede ser para el objetivo de un cumplimiento empresarial, vender más cosméticos, etcétera, de alguna forma podría estar dentro del interés legítimo de esa empresa. Y luego el otro perfilado que yo pienso que es el que protege el reglamento, que es el que puede afectar a los derechos y libertades de las personas. No es lo mismo que tú te encuentres en un perfilado y recibas una carta con la nueva gama de cosméticos que por ese perfilado que tienen de ti no te concedan un crédito para tu primera Esta es vivienda, la cosa. quedes excluido de un servicio. Yo creo que cuando hablamos de perfilado y del que protege el reglamento, no habla tanto del que ya está previsto en la LSI y en otras, sino de este de los derechos. Cuidado cuando vayáis Sí. a la peluquería y pidáis un perfilado. ¿Vale? Sí, como tú dices, Tenía no un es... comentario Javi antes. No, Javi. pero sí, sígueme. Bueno, muy Carlos. breve. No es un perfilado, una cosa es el perfilado comercial para ofrecerte productos más orientados a tus intereses y otra cosa es que seas tratado injustamente. Que no te ofrezcan determinados productos o que no tengas la posibilidad de adquirir determinados productos o moverte en determinado mercado, etc. Incluso hay Perfecto. una teoría matemática y está defendida en un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, quizás algunos lo conocéis, en el que sostienen que todos estos algoritmos, en este caso de los derechos, siempre van en contra de los más débiles. Y este es uno de los argumentos que hace que el reglamento tenga que protegerlo aún más. Yo, si hablamos de esto en los derechos, y hoy es el día, está claro porque cambia, yo creo que es interesante seguir a Rick Palvinke, el creador del Partido Pilata, que tiene esta serie de 21 posts preciosa sobre la tesis de nuestros hijos deberían tener los mismos derechos, al menos, que nuestros abuelos. Y empieza a decir, el derecho a buscar información sin que nadie sepa lo que buscas, como tenías en la biblioteca. El derecho a tener una conversación íntima. El derecho a que nadie sepa dónde estás. El derecho a pagar por algo y no dejar rastro, ¿no? Entonces me parece que también estamos hablando a un nivel que es fundamental, pero creo que también estamos en una época
donde debemos redefinir los derechos que son relevantes, porque no podemos extender o podar o recoger los que ya teníamos y montar encima. Es un cambio de materia prima fundamental en la economía que nos obliga de verdad a repensar la sociedad, a repensar la economía y a repensar el papel que tenemos los ciudadanos, que somos los protagonistas de esta pantalla. Fantástico. En estos últimos meses, desde Ideas for Change, hemos estado desarrollando un proyecto nuevo que se llama Data Futures, que sale hoy con el país Retina y va a salir semanalmente. La semana pasada, a raíz de esto, estaba entrevistando a Gemma Galdón, que es una experta en privacidad. Y ella decía, en la Smart City, en la ciudad inteligente de hoy, plagada de sensores y con nuestros dispositivos y tal, Romeo y Julieta jamás podrían haberse enamorado. Y el derecho a la privacidad en el espacio público, que es un derecho que afecta mucho a los jóvenes que no tienen su propia casa, que viven en el espacio público, es uno de los que está realmente en riesgo en esta economía de datos extractiva. Entonces, hablando de hemos hablado de la naturaleza de los datos, hemos hablado de los derechos que surgen a partir de la regulación, de los riesgos que estos derechos vienen a intentar resolver, y me gustaría que nos hablaras tú con respecto a las obligaciones de las empresas y en particular, dado que nos hemos gastado un poco de tiempo en la sección glosario del panel, que nos comentaras si es posible para las empresas tener una alternativa al modelo extractivista de los datos que está en tela de juicio. Ok, pues yo resumiría, el resumen del resumen en materia de obligaciones. El GDPR sí que es cierto que tiene algunas obligaciones nuevas para las empresas, pero yo creo que todos los conocemos. Por ejemplo, la figura del DPO ahora entra en la ley, antes no era obligatorio. Había países como Alemania que se anticiparon y ya obligaron a que las empresas tuviesen un DPO, determinadas empresas, no todas. Hay otro tipo de obligaciones que son nuevas, como por ejemplo la obligación de comunicar a las autoridades o a los afectados si has tenido un incidente grave de seguridad, un hackeo o algo similar. Pero en lugar de una lista exhaustiva, yo lo que en este contexto, lo que yo resumo en materia de obligaciones, el GDPR es un cambio filosófico que consiste en, a partir de ahora, empresas, sois vosotras las que decidís cómo. Yo lo único que os doy es lo que tenéis que proteger. Yo os doy los objetivos, yo os doy los grandes principios. O sea, pasamos de una normativa, que por cierto lo ha comentado Lluís, o sea, es de antes de que Google existiera. La directiva que dentro de 2 días va a quedar superada por el GDPR es de antes de Google. Entonces ya era hora, ¿no? Pero pasamos de una normativa a otra con ese gran cambio de mentalidad. El GDPR te dice, protege los principales intereses del ciudadano, que son los que yo te digo, y son estos derechos. Y el cómo lo hagas, no te lo digo. O sea, es un reglamento muy largo, pero no le dice a la empresa qué medidas de seguridad específicas tiene que aplicar. No le dice a la empresa si te tienes que auditar o no y con qué frecuencia. No se lo dice. Entonces, ese es el gran cambio en nivel de obligacional. Y si me quedan 30 segundos, sin ánimo, y no sé si seré yo la nota discordante a la que se refería Carlos al principio, pero es que ya he oído 2 o 3 veces que este GDPR es una oportunidad. Hago una pausa. A ver, yo creo que será una oportunidad en función de lo que pase en los próximos meses y años. Pero ahora mismo yo soy escéptico y voy a dar datos, ya que hablamos de datos. O sea, me entretuve el otro día en poner en una versión de Adobe del GDPR algunas palabras. Y os voy a decir algunas palabras que no salen en el GDPR y luego decidme si realmente una norma que no mencione estas palabras es una oportunidad. Open Data, no sale. Big Data, no. Cookies sale una vez. Smart, la palabra smart, que hasta nuestros hijos dicen quiero un smartphone, no sale. Smart City, Smart TV, alguien ha mencionado, no sale. Internet, la palabra Internet, solo sale 4 veces y en una de ellas es para decir Internet Protocol. Entonces, vamos a ver.
Y luego otro ejemplo, en la versión española del GDPR, la traducción de Direct Marketing es mercadotecnia directa. ¿Alguien usa hoy en la calle eso? Entonces, a mí me preocupa que puede que sea una oportunidad, desde luego es una gran noticia modernizar una ley tan antigua y que sea unificada para 28 países de golpe. Bien. Pero, hombre, hemos perdido una oportunidad de hablar el lenguaje de la calle y el lenguaje de las empresas. Entonces, modelos alternativos. Si el modelo extractivista se pusiese en tela de juicio, que yo no creo que se ponga en tela de juicio, lo que pasa es que es más exigible que la cadena de suministro de datos esté más controlada. Es decir, los diferentes agentes que en una cadena de suministro de datos, desde que se capta, por ejemplo, una cookie original en una página web de un diario digital, hasta que pasando por 3 o 4 o más manos llega a un anunciante que coloca ahí una publicidad, por poner un ejemplo, que pasa cada día miles de veces y nos llega a nuestro móvil. Bueno, los que están en toda esa cadena han de ser más rigurosos unos con otros para exigirle: ¿tú obtuviste un consentimiento? O tú, si no trabajas con consentimiento, ¿tienes documentado tu interés legítimo para pasarme el dato que me estás pasando para que yo lo utilice para la finalidad que lo voy a utilizar? Entonces es una cadena. De los que estamos aquí presentes, ¿alguien sabe cómo funcionan los cookies? Ulegué, te iba a pedir justamente eso. Es un buen momento para entender por qué una vez vosotros buscasteis un billete para ir a Malta y por el resto de la semana os aparecían cosas relacionadas a Malta en el móvil, en tal. Y es más, ahora, y de hecho ya que estás con te pido que incluyas esto en tu respuesta, salió el otro día en El País una noticia que decía, donde la gente decía: yo he estado hablando sobre X tema con un amigo y el móvil estaba allí, y luego estos temas de los que yo he hablado han aparecido en publicidad. ¿Me está escuchando mi móvil? Está viendo, está viendo. No había examen, pero a ver, vamos a simplificar mucho. Es un poco como Hansel y Gretel que vas tirando migas de pan. Pues una cookie, yo visito un sitio web y le queda constancia de que yo he visitado. De tal manera, no de manera anonimizada, que cuando yo vuelvo, sabe que he vuelto a este. Entonces, en principio, si todas las webs fueran de diferentes personas, eso no sería tan problemático. Es decir, yo sé que has vuelto y ya está. El problema, y aquí es otro tema que quería meter en la mesa, del extractivismo de datos, el problema son los monopolios. Es decir, Google tuvo una genial idea, hay que decirlo, que en vez de comprar banners, antes tú tenías un banner, tanto tráfico, yo pongo, lo verá tanta gente. Ahora vendes el espacio. Es como tener un escaparate que tú no pones nada, tú vendes el escaparate. Y entonces hace un perfilado extremo, porque Google te dice: ¿quieres poner Google Analytics para saber cómo va tu web? Es el tráfico, el perfil, vale, pero estos cookies yo me los guardo, de tal manera que no tengo una web, tengo muchísimas, o tengo una situación de control y de monopolio que me permite tener un histórico casi de navegación, y esto es lo que permiten las cookies. He simplificado mucho, pero supongo que... Cookie, ¿cómo asociar un concepto potencialmente nocivo a una palabra muy amable? ¿No? Cookie, ¿no? Nadie creería que te hace mal. Yo quería también decir que yo he dicho que era una oportunidad, pero igual debería decir que es una herramienta. O sea, estamos aquí hablando de un cambio de paradigma. Los cambios de paradigma para mí tienen 3 ingredientes en tecnología: la cultura y las personas, la infraestructura y la ley. Yo creo que es una herramienta, la ley. Hay una ley aquí en España, la ley de transparencia, que tú puedes ejercer tus derechos, pero hay mucha gente que no los ejerce. Y de hecho hay muchos periodistas que los ejercen y se los niegan. Pues véase para publicar sueldos públicos, etc. La Constitución española dice que la vivienda es un derecho, y podríamos discutir en Barcelona si la vivienda es un derecho. ¿Qué quiere decir con eso? Que esta está bien tenerla, pero luego está la cultura, lo que decían aquí al lado, que es: bueno, yo tengo que ser consciente de mis derechos y ejercerlos. La GDPR está claro que deja muchas cosas al aire. Y lo que veremos es, yo creo, la presión social, porque no olvidemos, la política y las empresas son reactivas, no son proactivas en general. Si hay suficiente presión social, pues van a haber cambios, y la legislación de los propios legisladores pues va a empezar a definir estos temas. Bueno, yo no soy experto en esto, pero yo creo que es una pica en Flandes que puede ir hacia adelante. Pero evidentemente es una herramienta. Y el último tema, que es la infraestructura, también creo que esto debe avanzar. Debemos avanzar y empezar a hablar de infraestructuras distribuidas, porque las eléctricas en España lo saben bien. Si tú controlas la infraestructura, pues muy bien, puede haber unas leyes, etcétera, pero tú tienes el control efectivo sobre un recurso, y los datos son un recurso. Hoy en día podríamos decir que no solo Google, Facebook o todos estos data centers centralizados
solo la infraestructura. Y si tú controlas la infraestructura, pues tienes una posición de brokering, no sé cómo se dice en castellano, que te permite... bueno, te permite influenciar, por ejemplo, sobre en la GDPR ha habido mucho lobbying en Bruselas, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, lo que digo, yo creo que es una herramienta más, pero no podemos estar contentos. No es un punto de llegada, es un punto de partida. Y ahora la pelota está en la sociedad civil como concepto. Y también hay muchas otras empresas que pueden usar esto como herramienta para luchar contra estos monopolios que yo al final creo que también son malos para las sociedades donde vivimos. Perfecto. Ahora vamos a pasar a las oportunidades y los desafíos. Y en esto vamos a hablar con Javi y con Luis. Pero antes, por las dudas os estáis durmiendo, os voy a sacar la segunda pregunta de Slido, ¿vale? Entonces, selecciona cuál de los siguientes requerimientos del nuevo reglamento consideras de mayor importancia para el ecosistema empresarial. 1. Obligación de nombrar un DPO interno o externo, delegado de protección de datos en la empresa que garantice el cumplimiento de la normativa. O sea, imaginaros un recurso humano más en vuestra empresa. El nuevo reglamento se aplica tanto a las organizaciones con domicilio social en Europa como por primera vez a las empresas con domicilio social fuera de la Unión Europea que realizan un tratamiento de datos de ciudadanos europeos. Y 3, obligación de las instituciones y organizaciones de mantener la transparencia de la información. Mientras, bueno, veo que hay unas respuestas contundentes. Javi, hemos visto que surge el ciudadano como un tercer ente con un rol bastante protagónico. Frente a esto, ¿cuáles son las oportunidades que surgen en torno a esto? Yo quería seguir con lo que está diciendo Oleguer en este contexto de donde cambia de verdad la economía y hay todos estos derechos de nueva generación que no estamos atendiendo. Creo que lo que toca ahora, además de pulir lo que hay, es la innovación institucional. Es decir, que los ciudadanos estamos en posición de generar instituciones que encarnen las posibilidades y los valores que nos da este momento. Y esta institución nuestra, SalusCop, que pretende reunir nuestros datos para darle a cada uno una cuenta personal de datos, hace estos datos, estas condiciones, se han usado para estos estudios, mira lo que se ha publicado, y a la vez pueda crear un inventario disponible para la institución, para la investigación. Es este tipo de innovaciones. Ayer salía lo mismo, los riders por derechos, los que llevan los paquetes de Deliveroo y tal, ¿no? Pues la logística ahora mismo es una lucha entre 3 algoritmos, el algoritmo de satisfacción al cliente, el algoritmo de costes y el algoritmo que ayuda a los conductores a aprovechar al máximo el tiempo. Si los conductores juntan sus datos, le está pasando lo mismo en Madrid con un proyecto muy similar. Si los conductores, que son los que saben cómo está la calle, cómo se pisa la calle, son capaces de organizar sus datos, que es lo que pretenden en esta cooperativa Mensacas, pueden ser una alternativa a la distribución en la última milla. Entonces, por eso creo que es el momento de animarnos los ciudadanos a construir sobre esta realidad. Y estoy de acuerdo en prevenir los riesgos y en cumplir las obligaciones, pero me parece que sobre todo en este contexto, yo creo que está muy bien la respuesta, es decir, de verdad lo que anunciaba Mara de que hay un Wild West en los datos fuera de Europa, hay un Big Brother en China, en Rusia, en India no sabemos mucho, pero hay un tema biométrico también muy importante, queda Europa. Es decir, la reserva espiritual de los datos o la reserva espiritual de la privacidad es Europa. Y esta idea de que esta manera europea de entender los datos se extiende a los europeos, no solo al territorio, a mí me parece que es la oportunidad para construir esa Europa y esas nuevas instituciones que nos hacen falta ahora. ¿Nos puedes, como un ejemplo de estas nuevas instituciones, contar sobre SalusCop, por ejemplo? SalusCop es esta idea. Nuestros datos médicos están dispersos, algunos están en la privada y puedes acceder mediante aplicaciones, otros están en la pública, en Cataluña en la carpeta personal, otros los tiene tu móvil. En esta sociedad de crónicos es más importante cuánto te mueves, con quién hablas, la dieta, las relaciones sociales, el ejercicio, que la asistencia sanitaria para muchas enfermedades. Ahora mismo investigar es muy difícil quiere decir que los datos se ceden, no se donan, se ceden para un uso y para conseguirlos has de ir por un procedimiento muy complicado, lo cual quiere decir que se hacen relativamente pocos ensayos clínicos y que para llegar a hacerlo tienes que tener muchos recursos. Hay centros médicos
donde hay un sistema informático general y otro sistema informático paralelo solo para un ensayo clínico. Si nosotros, ciudadanos, decidimos juntos, oye, los datos de mi móvil, úsalos de esta manera, si el objetivo es comercial, que paguen, si el objetivo no es comercial, no. Si es una enfermedad estética, de esta manera, si es una enfermedad crónica, de esta otra, y juntamos esos datos, nosotros podemos dar oportunidad a que más gente investigue y que se investiguen cosas diferentes. Ahora mismo, si tú descubres cómo curar una herida con 2 tiritas en vez de 3, nadie va a investigar, porque el coste de acceso a los datos es tal que el retorno no devuelve. Y sin embargo, para la salud que necesitamos en el futuro, necesitamos que la investigación avance más rápido, recorte costes y nos permita como ciudadanos cuidarnos mejor a nosotros mismos. ¿Cuántos de vosotros estaríais dispuestos a donar vuestros datos para acelerar la innovación en la cura contra algún cáncer? ¿Me dejas hablar? Pues esto es lo que vamos a Vamos a hacer, pasar al Luis. con permiso de Itziar. Antes de que responda Itziar, que Claro, obviamente no. tiene algo para decir al respecto de este Claro. tema, Javi habló de la necesidad o la oportunidad de innovación institucional. Y en esto creo que el ayuntamiento tiene mucho para decir. En ello estamos realmente, yo estoy un poco, bueno, de acuerdo con todos, con Javi, con Sabina. Antes Sabina ha dicho, el principal eje del nuevo reglamento es que estamos creando una nueva cultura. Yo todas las presentaciones que he hecho en el ayuntamiento, y he pasado ya por todas las áreas de gobierno, siempre es adaptación al GDPR tal, pero hay un subtítulo que es el inicio de una nueva cultura de la información y sobre todo de la privacidad. Efectivamente hemos de difundir una nueva cultura, hemos de empezar por dentro. Hemos de empezar por dentro porque los 14.000 funcionarios del ayuntamiento y trabajadores y trabajadoras han de saber que esos datos son de los ciudadanos. La administración no trabaja prácticamente con datos con consentimiento. Únicamente el 1 o 2% de los datos que tratamos de carácter personal pedimos el consentimiento. Envíos de boletines, de newsletters y tal, y poca cosa más. Los de protocolo, en fin. Pero eso quiere decir que la interpretación de la legislación, siempre compleja y aparentemente siempre de una interpretación favorable a la propia administración, hemos de ser cautos y la hemos de poner, digamos, en valor respecto del más débil. En este momento el más débil es el ciudadano. El ciudadano es el que está monitorizado por todo esto y por mucho más. Enlazando con lo que decía Javi, un directivo de una empresa, no diré el nombre, antes fabricaba bombillas, ahora fabrica cepillos de dientes inteligentes y tal, nos dijo, es que estamos sacando más del negocio de la salud. ¿Por qué? Pues porque sus cepillos inteligentes, que dejan rastro igual que las pulseras, igual que todo es dejar datos, les dejaban datos que les podían ayudar a identificar 4 patologías menores, pero las más extendidas en los fármacos más usados, hipertensión, obesidad, bla, 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 y que tenían su origen, decían, yo no soy investigador médico, en la salud dental. Bueno, eso, algo que piensas, ostras, me estoy lavando los dientes y no sabes que le estás enviando datos a un señor para que se los venda a una farmacéutica, realmente en la administración hemos de dejar claro todo eso, porque manejamos los datos de la economía, o sea, desde que nace, se inscribe en el padrón, sabemos a qué escuela va y por qué motivos entra y qué parámetros de opción de entrada ejerce. Por supuesto, seguimos toda su vida social, cuando pide una ayuda para arreglar, para poner ascensor en su casa porque no tiene, no porque tiene una persona discapacitada a su cargo, bla, 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 bla. Seguimos todo el tránsito vital. Y podríamos ser peor que Facebook, entonces hemos de conseguir ser el tercero de confianza. Yo pienso que hemos de conseguir ser el tercero de confianza en 2 aspectos. Uno, facilitándoles toda esa información que los ciudadanos a menudo no hacen. Estamos preparando a ver cómo enfocamos las campañas, cómo aprovechamos el empuje. ¿Habéis visto algún anuncio tímido con dibujos animados de la Agencia Española en la televisión? En la radio también han salido algunas cuñas. Se están preparando la repartición de dípticos en mano en la calle, en la ciudadanía para el día 25, pero realmente el problema empieza el día 26. Y el día 26 empieza porque las administraciones tendremos que demostrar, las autoridades de control que realmente controlan,
y que las administraciones realmente colaboramos con las autoridades de control y colaboramos con los derechos de los ciudadanos. Nosotros no tenemos competencia, no tenemos que luchar contra la farmacéutica que vende más o menos cosméticos y nos debemos a los ciudadanos. Hemos de empezar no solo por concienciarlos a ellos, sino por crear un ecosistema alrededor de ellos que lo podemos crear. En toda nuestra contratación administrativa, y es mucha, podemos imponer esas mismas políticas de garantía de seguridad que nos autoimponemos. A eso iba. Si no me equivoco, por los resultados de las estadísticas de Slido, ponía que el 56% de los aquí presentes, 52%, considera que el nuevo reglamento es importante que se aplica tanto en las organizaciones de aquí o a las internacionales que utilizan datos de ciudadanos europeos. Ahora la pregunta, el ayuntamiento, que se posiciona como un guardián de los datos de los ciudadanos creando estas infraestructuras, muchas veces concesiona servicios públicos a empresas privadas internacionales, el caso de Vising con la empresa Vodafone, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el rol del ayuntamiento ahora en este tipo de relación? A ver, nosotros estamos no solo en medio de la ley de protección de datos. Antes decía que me había leído 2 o 3 leyes, no, me he leído unas cuantas más, pero si no, no puedes hacer función, no puedes vivir en el ecosistema administrativo en el que nos toca trabajar. Y una de ellas es la Ley de Contratos del Estado, que recientemente modificada este 9 de marzo, que supongo que más de uno aquí, por un lado o por el otro, lo habréis sufrido, realmente no nos permite mucho margen. Muchas veces dices, bueno, es que yo tengo que hacer unas condiciones objetivas y a partir de ahí, quien gane esas condiciones objetivas, sea de un sitio o de otro, yo lo voy a tener que aceptar. Entonces, se está poniendo mucho énfasis en blindar los pliegos de condiciones en esas condiciones éticas de contratación. Pero, claro, tampoco podemos ir más allá de lo que el reglamento europeo exige. Hay que reconocer que sí que es cierto, de todas estas empresas que controlan nuestros datos, estos monopolios, me parece que los top 10, ninguno está en Europa. Los que no son americanos son asiáticos conocidos o desconocidos. Entonces, Europa tenía que blindarse porque realmente el pensamiento es un poco diferente, ¿eh? Hay que recordar casos gubernamentales también, la propia NSA americana, y ya no digo el gobierno chino ahora, etcétera. Claro, aquí nosotros ya pretendemos eso, pero la igualdad de oportunidades, lo que en la contratación pública también se tiene que llevar, bueno, nos hace que alguna vez aquello se te cuele alguno que igual... ¿Qué has de hacer? Bueno, lo que has de hacer es un seguimiento adecuado, has de tener mecanismos de revisión que te permitan hacer que ese ecosistema vuelva, ¿no? Que sea resiliente en la parte ética y que vuelva otra vez un poco después de incidencias que se puedan dar. Creemos que podemos influir en plan mancha de aceite, no una administración, todas las administraciones. El Ayuntamiento de Barcelona es una organización potente, pero bueno, mueve 2.700 millones de euros, nada más. Entonces, necesitamos efectivamente mucho más y yo creo que aquí se está trabajando para que ese ecosistema se entienda y sea transparente. O sea, que la gente, el marchamo de los datos GDPR compliant, que yo creo que hasta ahora parte de las multas atómicas que hay, yo creo que es también para ganar valor en esa, no habíamos hablado todavía de las multas, del marchamo del GDPR. Ahora es muy fácil comprar, cuando una empresa se quiere instalar en Barcelona, dice, va, compro unos datos de marketing, me montan 10.000 mails, envío mi publicidad, pero ¿qué pasa si ahora uno de esos reconoce que sus datos no tenían que estar en poder de esa persona, te denuncia? No hace falta que te caigan 1.000 millones de euros como le pueden caer a Facebook de multa, te caen 60.000 euros y ya no abres la tienda. Entonces, creo que habrá más gente que se mirará el comprar datos en el mercado negro. Entonces, el valor del GDPR compliant como mercado único de datos, como movilidad, yo pienso que es un valor que también nosotros estamos tratando de impulsar en nuestras propias contrataciones y acciones. Bien. Itziar. No, yo solo que luego me hago mayor y se me olvidan las palabras, pero llevo rato acumulando esta idea que cuando Javi ha hablado, yo creo que modelos como este
desde luego son muy interesantes y en un momento en el Modelos como el de Salo, como el que estáis planteando y que realmente es el momento de devolver al proveedor y al destinatario final de cualquier servicio el poder, ¿no? Y dejarlo de cosificar. Pero hay un tema clave, que el discurso se está yendo hacia el consentimiento, ¿no? Es un poco, es como un discurso muy extremista, ¿no? Si usted consiente ya, no se preocupe, si usted le da el botón verde ya está. No, o sea, es imposible masticar toda esta información, entonces exijamos transparencia. Porque si los modelos, sean públicos o privados, son transparentes, el ciudadano no tendrá problema en trocearse, en entregarse a la ciencia, en hacer cualquier cosa. Hablo de la ciencia, luego de otros ámbitos. Y la cuestión de realmente participar en estos procesos de innovación con un conocimiento de todo lo que está a disposición y lo que es tuyo y cómo lo puedes manejar. Yo creo que la transparencia es clave. Y luego integrar la ética desde el principio, que aunque suena muy ñoño y puede ser un lugar común, realmente que te pongan una multa, a Zuckerberg le da igual, es calderilla. Es como cuando contaminábamos ríos en la época de la sostenibilidad. A Zara le sale más a cuenta pagar la multa, por supuesto, por poner un ejemplo. Entonces, este cambio yo creo que hay que anticiparse y limitar un poco este entusiasmo tecnológico y este ajetreo en pro de lo que nos interesa, porque yo creo que hay determinadas esferas que tienen que estar fuera del tráfico mercantil, porque realmente el discurso es muy mercantilista. Yo soy un dato deshumanizado, un conjunto de datos, y puedo ser objeto de lucro. Esto a mí es lo que me preocupa. Entonces, transparencia y un poco en la línea que planteaba Javi Creus, ¿no? Es decir, es una nueva oportunidad. Si me permites, creo que un tema que no hemos tocado y que os recomiendo, una iniciativa tan potente como la vuestra y con una finalidad tan legítima, investigar, que la sociedad vea el retorno, etcétera. Hay un tema que está en el GDPR, que ya estaba en la directiva que ahora va a ser derogada, que es el de los códigos de conducta. Esto tenemos que fomentarlo de verdad. O sea, si la sociedad no lo mueve, va a ser un fracaso, como lo ha sido durante los 20 años que ha estado en vigente la directiva que vamos a derogar ahora. En los 20 años que hemos tenido esa directiva, en España solo se han aprobado 13 mal llamados códigos tipo, que si os vais a la web de la Agencia de la Protección de Datos y los consultáis, pues hombre, son bastante poco ambiciosos, son muy poco transversales. Hay alguno que solo afecta pues, a un pobre hospital de Sevilla que tuvo la buena fe de hacer un código de tipo, pero eso no es un código de tipo sectorial, eso es un código de conducta de una institución sanitaria privada que decidió ponerse unas autonormas. Entonces, necesitamos que, si queremos que este GDPR sea un éxito y cumpla los objetivos que busca, necesitamos que por sectores, a nivel internacional, no se trata, pues haya códigos pues que incorporen compromisos éticos, que incorporen best practices, que incorporen información clara para el ciudadano sobre cuál es el objetivo de las empresas, de las entidades que se adhieren a ese código y qué es lo que pretende hacer y cómo lo van a hacer. Bien. Autorregulación. Os voy a pedir que retener vuestro comentario un momento, porque hemos hablado del pasado, del presente y ahora hemos empezado a hablar del futuro. ¿Qué esperamos para el futuro? Y de eso va la tercera pregunta para vosotros. Si abrís el slido, ahora la pregunta es, en un futuro próximo, ¿qué creéis que quedaría por mejorar de este reglamento? Incrementar en mayor medida el control del usuario en torno al tratamiento de sus datos, incorporación de nuevas medidas de ciberseguridad que garanticen la protección de los datos del ciudadano, o participación del ciudadano como beneficiario en modelos de negocio que producen valor a partir de los datos. Esto de que en vez de que otras empresas hagan dinero con tus datos, ¿qué tal si tú puedes también beneficiarte de ese valor producido por los datos? Vale copiar. No vale copiarse, sí. Vamos a ver auténticamente qué queréis para el futuro. ¿Existe en este ecosistema de los datos, frente a tantos riesgos y oportunidades, la posibilidad de caer, la tentación de caer en visiones distópicas sobre el futuro? Y además estas tienen un éxito enorme en la ciencia ficción, ya lo vemos con Black Mirror y tal. Pero creo yo que ninguno de nosotros quiere ese tipo de futuro para nosotros, ¿no? Pero me gustaría utilizar este último bloque para proyectar futuros que molan. O sea,
Yo, más que empezar por el futuro, perdón, no sé si te había cortado. Sí, y luego vamos con Sabina, ¿sí? Que tenía Un detalle del pasado, porque es que hay veces que parece que todo nos llega nuevo y todo es del futuro. Yo recuerdo un cuento de Asimov, como buen ingeniero, pues leíamos aquellas cosas, que era el cuento de Univat, curiosamente parecido a una marca de ordenadores de la época, en la que no sé si alguien lo ha leído, recordaban que se realizaba la elección del presidente de un país, supuestamente Estados Unidos, con el voto de un solo ciudadano. El ordenador elegía aquel ciudadano que representaba a toda la población norteamericana. Aquello es del año 1960 y algo. Quiere decir que no solo Asimov, sino Orwell, etcétera, nos han ido dibujando un futuro más allá de la tecnología. Lo que realmente la tecnología hace es acelerar todo esto. Entonces, claro, yo un poco comentando algunas de las respuestas de aquí, yo creo que la tecnología no la podemos incluir en las leyes, se quedará obsoleta al momento. Lo que hemos de incluir en la legislación, y el RGPD es una legislación, son los derechos. Y los derechos, efectivamente, es la soberanía respecto de los propios datos. Bueno, diría yo, con esto encajaría mi respuesta, a lo mejor no en la que está ganando en este momento, ¿no?, sino un poquito más abajo. Pero sí que creo que eso realmente, junto con una concienciación que también hace poco leía en un medio de comunicación que decía, esta ciudadanía hiperconectada, nos hemos de ver cada vez que nos conectamos a algo qué es lo que conseguimos y qué es lo que podemos perder. Esta nueva cultura de decir, no, nada es gratis y por lo tanto tú has de hacer un pequeño balance de eso, ¿qué te aporta tu reloj, tu Fitbit, tu lo que sea, en respecto a lo que puedes perder? Yo pienso que esto es algo que no está bien etiquetado todavía. ¿Qué podemos hacer desde el sector, la empresa, las administraciones? Sobre todo, subir el conocimiento, darlo más transparente. Hablábamos del consentimiento. El consentimiento nadie se lo lee. ¿Qué podemos hacer para que la gente se lea el consentimiento? Pues no lo sé, a lo mejor vamos a llegar como a las etiquetas de la ropa, ¿no? Antes te mirabas cuál era la composición y decías, se puede planchar, se puede lavar. Ahora nos hemos aprendido 4 símbolos y a lo mejor esto, que es una de las cosas que el reglamento también dice, se ha de empezar a exprimir rápido. Si el tratamiento tiene riesgo para perfilado, un icono. Si tiene riesgo para esto, otro icono. Y entonces, cuando tú ves el tratamiento antes de firmar, dices, a ver, uy, una calavera, mal, no firmo. O sea, un futuro que mola en la intersección entre los datos y la ciudadanía es uno donde tenemos más educación y diseño, aplicación de diseño que nos permite identificar qué ganamos y qué perdemos ante cada oportunidad de ceder a los datos. Sabina, que te había dejado cortada. Perdón. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, ¿qué futuro? Un futuro que mola. Yo soy optimista por naturaleza. El reglamento es verdad que es un poco arma de doble filo, porque como decía Oliver, si tienes un reglamento pero no lo aplicas o no lo aplicas correctamente, como cualquier legislación, no sirve de nada. Mi pensamiento optimista es que realmente, primero, como ciudadanos europeos, no solo como residentes, sino como gente que pasamos por aquí, como europeos, nos creemos la fortaleza que tiene respecto del resto de regiones del mundo nuestro reglamento. Tenemos que, primero, creérnoslo nosotros y, segundo, comprenderlo o entenderlo tal y como lo entienden en Estados Unidos. Es decir, es una herramienta súper potente de protección de derechos desde nuestro punto de vista de usuarios, desde el punto de vista comercial de clientes. Pero, y os pongo un ejemplo, en los últimos 2 años, desde que se aprobó el texto, desde que entró en vigor, en las reuniones sobre privacidad, sobre protección de datos, sobre reglamento que había en Bruselas, estaba lleno de despachos de abogados americanos, de Estados Unidos, lleno, por 2 razones. Primero, porque somos sus clientes, somos su negocio. Y segundo, porque en ningún momento se plantearon que abogados europeos o instituciones europeas fueran a Estados Unidos a contarles lo que era la protección de datos o el nuevo reglamento o el reglamento e-privacy o lo que sea. Ellos dijeron, nosotros vamos, nos empapamos, nos lo llevamos y ya vemos cómo lo aplicamos.
Es decir, ellos son más conscientes que nosotros de la fortaleza que tiene el reglamento. Por eso, mi futuro ideal, primero, que somos conscientes de estas fortalezas. Segundo, que lo aplicamos. Labor de concienciación, de sensibilización, que lo entendemos, que los empezamos a ejercitar, que de verdad que nos tatuamos a fuego los derechos que contamos, no ser vigilados, no ser controlados, no ser tratados injustamente, que es el modelo de negocio de Facebook, de Google, bla, bla, bla. Que cuando hace 2 años se hablaba de no, los americanos no van a cambiar su modelo de negocio, ellos no van a cambiar su política de privacidad, ¿por qué lo van a hacer? Zuckerberg estuvo ayer en Bruselas, que no tenía obligación, tampoco, bueno, dio sus respuestas, bueno, dio lo que, pero vino. O sea, desde un punto de vista de imagen es yo voy, porque lo que no quiero es que el día 26 los europeos empiecen a ir. Bien, un futuro que mola, entonces, es que nos tatuamos a fuego, no haceros daño, pero los 2 derechos que esta nueva ley nos brinda y tratamos de que se apliquen. Oleguer. Yo, para resumir, un futuro que mola es un futuro donde dejamos de hablar de usuarias o de clientas y pasamos a hablar de actoras y actores tecnológicos. ¿Qué quiere decir actor? Quiere decir que yo participo porque tengo soberanía y la quiero ejercer. Es decir, hay unas leyes, pero también hay una infraestructura que me lo permite. Es decir, yo me imagino que tengo una pulsera donde están mis datos y que cuando alguien quiere acceder a ellos, yo pregunto, ¿por qué quieres acceder? Y me dicen, por ejemplo, te quiero hacer un descuento en no sé qué, yo pongo mi pulsera o lo que sea y me aseguro que solo lo usa esa persona. Y ya está, y los datos se borran. Eso tiene bastantes desafíos, que vuelvo a lo que he dicho antes, los 3 ejes. Infraestructura, leyes y sobre todo cultura. Yo soy un actor. No soy un cliente o un usuario final. No firmo una cosa y me desentiendo, lo que decíamos del trusted parties. Yo no quiero tener que confiar en la gente. Yo quiero tener las herramientas para asegurarme que las cosas son como son. Y eso pasa por muchas cosas, pero yo creo que una lo que he dicho, la tecnología, pero otra también es la educación y la cultura. La cultura de preguntar el por qué, de quererse informar, de no pensar que los datos son mágicos o que los algoritmos son mágicos. Los algoritmos hacen cosas, como los catalanes, pero lo que hacen se puede explicar, y se puede explicar en palabras fáciles. No tienes por qué hacer una tesis, pero tienes que tener el derecho y la voluntad de entender lo que está pasando. Entonces aprovecho para decir que en el proyecto DIGO, que es un proyecto europeo, que yo soy el coordinador técnico, intentamos hacer precisamente esto. Estamos experimentando con tecnologías distribuidas para ver si podemos hacer realidad esto con pequeños ejemplos. Un ejemplo de IoT y un ejemplo de democracia participativa. Cómo podemos experimentar en a la vez utilizar los datos para tener información demográfica de las personas que votan, por ejemplo, al mismo tiempo que garantizamos su privacidad mediante tecnologías blockchain en este caso, o en IoT, cómo podemos usar los datos de IoT de una manera que los ciudadanos puedan donar sus datos para investigación, por ejemplo, pero manteniendo su privacidad. Es un ejemplo. Entonces, un futuro que mola es un futuro de soberanía digital donde tenemos las infraestructuras que nos permitan decidir de qué manera queremos compartir nuestros datos y para qué. Muy en sintonía con lo que ha respondido el 48% de los aquí presentes, que entienden que el ciudadano debe tener la capacidad de participar de manera activa, en este caso en los beneficios que se producen a partir de la explotación de los datos. Jesús, ¿qué futuro mola? Pues para mí el futuro que molaría sería una Europa digital en la que se pueda confiar. Entonces es curioso porque Oleguer dice que no quiere tener que confiar en alguien, pero bueno, yo creo que es necesario. Al final no todo puede estar bajo tu control, ¿no? Entonces para mí lo que molaría sería eso, llegar a conseguir que en Europa haya una unidad digital real donde los ciudadanos y las empresas se relacionen con servicios eficaces de forma transparente y en la que tú puedas confiar. Si tú no puedes confiar en el mundo digital, en el que hoy estamos metidos todos, creo que no avanza la sociedad. Es la única vía de avanzar. Hoy estamos en la era digital. Por lo tanto, necesitamos que, si este GDPR es una herramienta, una de las muchas necesarias para conseguir ese objetivo, se alcance algún día lo que creo que hoy no tenemos. Yo particularmente soy un desconfiado, yo no confío. O sea, a lo máximo que puedo llegar es a comprarme un billete de avión o unas entradas para el cine, pero determinadas cosas no las hago. Facebook hace muchísimo tiempo que no lo utilizo, ni se me ocurre, y es probable que me dé de baja de WhatsApp. Se lo he dicho a mis más allegados y a buscar otra alternativa al WhatsApp. Un futuro que mola, entonces un futuro donde podemos confiar en las instituciones y esto nos haría más proactivos a la hora de posiblemente donar nuestros datos. ¿Qué sería, Javi, un futuro que mola? Para mí un futuro que mola sería construir esta Europa desde la ciudadanía, porque votamos lo que sea, pero luego ya votan como si fuera un partido de fútbol por países. Entonces me parece que es una excelente oportunidad para que los ciudadanos europeos
colaboremos entre nosotros para avanzar nuestra propia agenda. Pues realmente nos jugamos muchos, hay derechos del pasado que no valen, hay derechos del futuro aunque no les hemos puesto nombre, y es el momento de los comportamientos. Es decir, cuando hablábamos del perfilado, de todo esto, el problema de Cambridge Analytica es que afecta al comportamiento. El problema de la vigilancia es el modelo de conducta. Me parece que hemos de dejarnos de intenciones e ideas y tutelar los comportamientos. Ayer hubo un cambio muy significativo. Twitter dejó de considerar incómodos a la gente que dice cosas incómodas y empezó a no dejar participar a la gente que no deja conversar. Y me parece muy importante en este paso movernos de las ideas, de las intenciones, movernos a la acción, porque lo que estamos definiendo aquí tiene que ver con el comportamiento, ya no tiene que ver con las ideas. Y me parece que lo que nos toca y lo que podemos hacer es, como europeos, crear estas nuevas instituciones que refunden Europa desde la nueva economía al servicio de los ciudadanos. Luis, un futuro que mola es un futuro de instituciones que son reformadas para que podamos confiar en ellas y para que actúen en pos de nuestra soberanía digital. Yo creo que un futuro que mola es tener unas instituciones que molen. En ello vamos a estar. Yo pienso que efectivamente los conceptos se han dicho todos, ¿no? Hemos de conseguir ese futuro haciendo ganar soberanía, mirándonos en la tecnología, porque efectivamente la tecnología es el problema, pero es la solución. Es evidente, no en el año 95, cuando la directiva no existía Google, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía ninguna red social, no se había enseñado el iPhone como la piedra filosofal así arriba, o sea, es del 2007, 2007, la directiva es del 95, entonces se tenía que modernizar, pero efectivamente estoy contigo, aparecen algunas palabras como es el accountability, entonces yo pienso que también ese futuro que mola sí que debe incluir al máximo nivel esa palabra que la traducción española ha vuelto a destrozar el término porque la ha traducido por responsabilidad proactiva. Bueno, accountability es poder dar cuentas de absolutamente todo lo que haces, y eso quiere decir transparencia, eso quiere decir bueno, lo que quiere decir accountability, que no sé quién rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Antes de por lo tanto generaría la confianza y todos los demás aspectos que has dicho. Son futuros que molan, interoperables. Te va a tocar, Itziar, poner la cereza en el poste antes de que abramos a la ronda de preguntas. Existen muchos riesgos, tú lo sabes mejor que nadie y nos los has explicado, y también muchas oportunidades. ¿Qué es un futuro que mole en este ámbito? Bueno, para que el futuro mole tenemos que hacer que mole el presente, pero ya, o sea, desde ayer. Entonces, la cuestión es que ya vamos un poco tarde, ya lo he dicho al principio, vamos un poco justos, no solo la ley, sino nosotros mismos como personas, nuestro cerebro tiene que espabilar. Y la idea es que apostemos por aquellos que tengan identidad digital, que es una manera de decirlo, ¿no? Que puedas confiar, desde luego, que tú puedas ser realmente, no invisible, ¿no? Sino opaco, te puedas ocultar como ciudadano, no dejar rastro, que nadie sepa absolutamente nada. Sin embargo, todos los que quieren algo sobre ti tienen que ser súper transparentes, ¿no? Es decir, abandonar la opacidad y apostar por la transparencia, y el ciudadano que sea lo más, ¿no?, invisible posible. Esto es difícil. Luego, un futuro que mola es un presente que reduce las asimetrías, que empodera realmente al ciudadano y que abandona un discurso teórico de repensar la vida y la muerte para tomar decisiones. Entonces, yo que me dedico al terreno de la ética y soy del mundo del derecho, o sea que soy un outsider o una friki, o lo que tú decías, no me siento muy identificada, hay algo que me revienta, que mientras se repiensa el asunto y se habla, ¿no?, pues se van tomando decisiones sobre nosotros, ¿no? Hay una biopolítica de cuerpos, de datos, que es lo que nos interesa, que tiene que ser orientada hacia, por un lado, el bien común en un estado como el nuestro. No vivimos en otro lugar, es decir, no vivimos en el salvaje oeste estadounidense, vivimos en Europa, y por otro lado, que aquellas iniciativas que buscan hacer, ¿no?, crear nichos de mercado en torno a tus datos, pues te lo cuenten, pero no vampiros, sino ciudadanos empoderados de verdad, y otra vez integrar la ética desde el principio y proyectarse hacia el futuro. Para construir un futuro que mola, hay que empezar a crear un presente que mola, y esto puede empezar por entender mejor, ¿no?, dónde estamos metidos. Entonces, ¿qué mejor que responder las preguntas del presente que tenemos aquí por los presentes? A partir del 25 de mayo, las empresas pueden enviar newsletters sin pedir consentimiento. Respuestas rápidas.
Jesús. Sí, si ya tienes consentimientos previos que cumplan los requisitos del GDPR, sí a todos tus clientes y no a quien no sea cliente tuyo y no te haya dado un consentimiento. Perfecto. Claro, ¿no? La reglamentación europea es superior a la reglamentación europea es superior a la reglamentación nacional. Se puede hacer referencia a la ley europea en un contexto de proyecto europeo. Sí. Sabina. Sí, sí que lo es. Y luego se puede hacer referencia a la ley europea. Me imagino que se refiere a si es aplicable directamente o se puede invocar directamente el reglamento. Sí. Y respecto, no sé qué más decía. Bueno, respecto a si es superior a la ley nacional, bueno, por ahora seguirá vigente la Ley Orgánica de Protección de Datos hasta que tengamos una nueva ley orgánica y un reglamento que lo desarrolle, que no hay previsión hasta finales de año, con lo cual, reglamento aplicable directamente. Bueno, de hecho hay un borrador del OPD nuevo que lo querían hacer coincidir con el 25 de mayo para que la pastillita fuera la nueva OPD y no el reglamento. Pero todavía hay mucho que pulir ahí, así que a ver qué pasa. Sí, no, bueno, por ahora para como pronto el último trimestre del año, o sea, ¿no? En octubre, ¿no? Diciembre. En este momento tiene 269 enmiendas registradas. De todos los artículos y disposiciones, solo 14 o 15 están sin enmienda, o sea que tienen trabajo hasta final de año. Sí. Varios de los aquí presentes y en particular Jesús habéis cuestionado la validez y utilidad de la cantidad de emails que hemos recibido. ¿Por qué? Bueno, por lo que os he dicho, si ya eres cliente de una empresa, esa empresa no necesita ahora pedirte otra vez el consentimiento para que le envíes una newsletter. Entonces, yo doy por hecho de que los que estamos recibiendo esas newsletters o se están equivocando o están disparando indiscriminadamente tanto a clientes como a no clientes. Básicamente es por ese motivo, porque están pidiendo un consentimiento que en muchos casos, por el hecho de que ya eres o fuiste cliente, y yo creo que incluso en el sentido amplio, usuario de esa plataforma, de esa aplicación, recibes unos servicios, estás suscrito, tienes una cuenta abierta, eso te convierte, bajo mi punto de vista, en una interpretación amplia en el concepto cliente y, por lo tanto, ¿para qué pides el consentimiento? Por otro lado, por un aspecto práctico, la empresa que pide consentimiento ahora está recibiendo una ratio de respuesta del orden del 3 o 5%. Es decir, el 95% no contesta. Y no me extraña porque estamos todos hartos, aparte de que con tanta avalancha te asustas. Y entonces el resultado y la conclusión a la que tiene que llegar esa empresa es que el 95% de aquellos a los que les ha preguntado le han dicho que no. ¿Qué tiempo tienen las sociedades para adaptarse a esta nueva ley europea de protección de datos? Minutos. 2 días. 2 días. Yo realmente espero que haya sido útil esta sesión porque hay que ponerse manos a la obra. ¿Es cierto que en caso de incumplimiento por parte de una administración pública de España, esta no tendrá sanción económica? Es cierto, sí. ¿Sí? Es cierto, ¿Y entonces? además, ninguna de las 269 enmiendas, me he leído algunas, las que iban en el tema de las sanciones, no abogan por la sanción económica porque en principio, parece ser que hay un principio de inconstitucionalidad en que una administración ponga una sanción económica a otra administración. No entro porque no soy letrado. Sí que hay algunas modificaciones de varios grupos políticos exigiendo mayor responsabilidad y que sea obligatorio el abrir un expediente disciplinario en aquellas administraciones públicas donde hubiera una sanción grave o muy grave. Hasta ahí es. Y luego, evidentemente, el daño que le puede hacer a la reputación de los políticos aparecer en la página equivocada de los diarios, que esto ahora siempre ya es. En tema, bueno, un año de la campaña electoral de algunas administraciones puede ser importante. ¿Qué opináis? Pero no habrá sanción económica. No habrá sanción económica. Buen dato. ¿Qué opináis del hecho de contactar a un candidato para un puesto de empleo unos meses después de la aplicación para otra posición? ¿Sería ilegal bajo la GDPR? No, yo creo que no sería ilegal, pero la transparencia en el momento en que obtuviste el currículum es importante. Cuando ese headhunter recibe el currículum o esa empresa
ve que en su web hay candidatos aplicando a una posición, es importante que seas transparente en el sentido de decir, normalmente nosotros, si el proceso de selección acaba en que no te seleccionamos, vamos a guardar durante un tiempo prudencial, y hay unos plazos que están bastante estandarizados en las empresas de recruiting. 12 meses no se considera extraordinario, donde conservaremos tu currículum para que si pudiéramos ver que pudieras encajar en otra posición, pues te contactaríamos. Suele ser bastante habitual. Si vamos, la respuesta delegué y luego vamos a hacerle una a Javi. Sí, hay un tema del perfilado, que hay unas ciertas excepciones. Y una es si se entiende en este caso de las búsquedas de trabajo, que tú estás haciendo un contrato más o menos explícito en que tú das una información para recibir el objeto de trabajo, entonces en este caso creo que no sería ilegal. Y el otro comentario sobre el perfilado es que hay una excepción. El perfilado solo habla de dos cosas, perfilado y toma de decisión automatizada, si no hay intervención humana, que eso es muy importante, porque en un caso de currículum seguramente la habría, pero hay una excepción, que es que si yo tengo, por mi naturaleza de la cosa que he pedido los datos para ello, como sería una oferta de trabajo, si recibo 10.000, yo puedo implementar una toma de decisiones automatizada que diga, por ejemplo, si no tienen una licenciatura en no sé qué, los puedo descartar, y eso entra dentro de este contrato implícito que se dice. Hay una pregunta del público que dice que una mayor participación de los ciudadanos en iniciativas de datos es algo que mola, pero se pregunta si los ciudadanos están preparados, tienen el conocimiento y las herramientas para participar de una manera responsable. Yo creo otra vez lo que decía antes, que hemos de pasar de hablar de ideas y de intenciones a comportamientos, porque lo que se está manejando aquí, lo que está cambiando es nuestras vidas. Entonces la respuesta es cambiar nuestras propias vidas, hacer cosas que no hacíamos. Si hemos de esperar a entender, como nos decía Ciar, hoy esto pasa desde el 2000, hoy hablamos en público de esto. Si hemos esperado otros 18 años para primero entender y luego ponernos en marcha, me parece que llegamos tarde. Entonces creo que sí, que me parece más interesante aprender haciendo a favor nuestro que esperar a saberlo todo de algo que se mueva a toda velocidad para hacer nada. Evidentemente, la nueva ley de protección de datos es una herramienta que genera oportunidades, desafíos, que busca responder a ciertos riesgos desde la perspectiva de los derechos. Es algo que nos podría dar la oportunidad de crear futuros que molan, pero esto depende absolutamente de nosotros. Con esto me gustaría agradecer a los ponentes espléndidos que habéis aportado vuestra mirada, al público que ha participado también. Os invito a dar las gracias de manera colectiva y acercarnos hasta el coffee break. Muchas gracias. Muy bueno.